Tú, sí, tú. Quédate y estudia Derecho con Leslie, para aprovechar el tiempo y estudiar de forma sencilla. Ahora, silencio, que empieza la clase. Hola, buenas. En la clase del día de hoy veremos una introducción a Derecho Romano. En ella veremos, primero, el concepto del derecho romano, segundo, utilidad actual del estudio del derecho romano y tercero, épocas a distinguir en el estudio del derecho romano. Ahora sí, comencemos. Primero, concepto del derecho romano. El derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Entendemos como justo aquello que es constante y tiene la firme voluntad de darle a cada uno lo que se merece. Se puede definir al derecho romano como el conjunto de normas jurídicas que han regido la vida social del pueblo romano desde su fundación. La injuria en Roma era lo mismo que una falta de respeto. Era el único delito por el cual te tenían para siempre como un infame. Para los romanos, lo más importante era su honor. Era algo fundamental junto al respeto. Todos los delitos derivan de la injuria, puesto que quien no respeta no valora. Incluso existía el escándalo público, delito que afectaba a la moral. Los valores romanos están compuestos por 3 pilares. Primero, el respeto a los mayores. Segundo, el sentido del honor. Y tercero, la solidaridad. Pasemos al segundo punto. Utilidad actual del estudio del derecho romano. El derecho romano ofrece al legislador una presencia continua en el seno de la legislación y de la doctrina de Roma a través de los siglos. Además, es un modelo de experiencia elaborado durante más de 13 siglos por un pueblo de prendo sentido práctico. Su estudio fortalece el sentido jurídico por el examen atento al abundante razonamiento, basado en casos que se reflejan en las diversas opiniones de los juristas clásicos. Todas estas razones tienen especial validez para el derecho privado. Pasemos al tercer punto de este primer bloque. Épocas a distinguir en el estudio del derecho romano. Se puede enfocar desde el punto de vista de los romanos o desde la modernidad. Los juristas romanos de todos los tiempos apreciaron la existencia de épocas históricas anteriores. Lo que no hicieron fue un programa de periodificación histórica. La periodificación del derecho romano se realiza desde la actualidad, siendo un tema de controversia. En el dilatado periodo que inicia con la fundación de Roma y finaliza con la obra legislativa del emperador Justiniano, pueden distinguirse las siguientes épocas. La época legendaria, la época antigua y la época preclásica, además de la época clásica y la época postclásica. Empecemos por la época legendaria, que comprende desde la fundación de Roma hasta la ley de las 12 tablas. Hay pocos datos seguros de esta época, pues los que tenemos nos han llegado de fuentes literarias escritas después de la fecha, probable de la fundación de la urbe. Únicamente podemos decir que no aparece que hubiera códigos escritos, que el conocimiento del derecho estaba en manos de los patricios. Además, hay motivos para pensar que era muy intensa la influencia de la religión sobre las instituciones jurídicas. Se trataba de un derecho rígido y formalista, una economía agrícola y la familia se basaba en la fuerte potestad paterna. La época antigua va desde la ley de las 12 tablas hasta la creación de la pretura urbana en el año 367 a.C. Sabemos que a este punto los romanos tuvieron ya un código escrito que son la ley de las 12 tablas. ¿Qué es lo más característico de esta época? Pues son los enfrentamientos entre patricios y plebeyos, puesto que los trabajadores del campo se rebelan contra los grandes propietarios. En la época anterior, los plebeyos habían conseguido la creación del tribunado de la plebe, que servía para defenderlos de cualquier
opresión o arbitrariedad. Alcanzan muchas conquistas que los acercan a alcanzar la igualdad de derechos. En el año 455 a.C., consiguen el derecho a casarse con personas de la clase patricia. En el 421 a.C. consiguen el acceso al cargo de cuestor y en el 367 al de cónsul. La época preclásica inicia con la creación de la pretura urbana en el año 367 a.C. En el 509, la revolución convierte a Roma en una república, dejando atrás la monarquía. El motivo de que se crease la pretura urbana probablemente fue que ante el aumento y complejidad de los asuntos que iban abrumando cada vez más a los cónsules, haciendo necesaria una nueva magistratura que los aliviara de sus funciones. La misión de la pretura, reservada a los patricios hasta el año 337 a.C., era administrar justicia en el orden civil. Este cargo se considera que transformó al primitivo derecho romano, rígido y formalista, en un derecho más flexible y más humano. El praetor urbanus era el encargado de impartir justicia entre los ciudadanos romanos. Después se crea otra figura del praetor encargada de impartir justicia entre los extranjeros o entre romanos y extranjeros. Las conquistas políticos sociales de los plebeyos continúan y a partir del 342, con la ley Genuncia, tenía que ser plebeyo uno de los cónsules. Desde la ley Publilia era también obligatorio que fuera plebeyo uno de los censores. En esta época los plebeyos pueden ocupar el cargo de pretor e ingresar en el Senado a partir del año 312 a.C. Después, en el 300, ya podrían entrar en el sacerdocio. Esta época finaliza a principios del siglo I después de Cristo. La época clásica comprende desde los principios del siglo I hasta finales del siglo III, abarcando el esplendor de Roma, donde el derecho va cobrando un vigor universal debido a una nueva arquitectura política y un amplio ámbito geográfico. Parece que ha habido influencias, pero los juristas romanos absorben todo aquello que no tuviera raíces nacionales y lo encuadraban en la doctrina que ellos construían. La época posclásica abarca desde finales del siglo III después de Cristo hasta el comienzo de las compilaciones justinianas. Esta época se ve influenciada por las instituciones helénicas. El centro del Imperio Romano se desplaza a Oriente, donde debe sobrevivir a la invasión bárbara que quiebra la hegemonía política del occidente romano. El espíritu jurídico de Roma evoluciona. El cristianismo influye profundamente sobre el derecho romano, suavizando la dureza de muchas instituciones, infundiendo ideas de caridad, de amor al trabajo corporal, de fidelidad a los compromisos, etc. Ahora pasemos a la segunda parte de la clase del día de hoy. Veremos las fuentes del derecho romano. Aquí incluimos la ley de las 12 tablas, muy importante para el examen. También veremos la costumbre, la ley, las leyes comiciales y los plebiscitos. Comencemos nuevamente. Fuentes del derecho romano. ¿Qué entendemos como fuentes del derecho romano? Pues entendemos como fuente del derecho todo aquello de donde el derecho surge, de donde brotan las normas jurídicas que rigen la vida social. Antes del 450 a.C. no había leyes, sino que se regían por la costumbre, que son los actos mantenidos, repetidos e interpretados a lo largo del tiempo. La ley escrita es aquella que los ciudadanos votan. Los romanos utilizaron el término fuentes del derecho únicamente para referirse a la ley de las 12 tablas. Esto nos lleva a nuestro primer punto importantísimo, la ley de las 12 tablas. También reciben el nombre de Código Decemviral, pues fueron redactadas por una comisión de 10 miembros. Tabla primera.
Primer punto de la tabla primera. El llamado a juicio vaya. Si no va, llámese a testigos y vaya a cogerlo. ¿Esto qué quiere decir? Bien, pues que el demandante puede ir a buscar al demandado si éste no se presenta a juicio, pero debe de forma obligatoria llamar a testigos para que lo acompañen a llevarlo al foro. En el segundo punto dicen que si lo engaña o pretende huir, póngale las manos encima. ¿Esto qué quiere decir? Que el demandante puede coger de los hombros con fuerza y dirigirlo al foro en caso de que el demandado quiera huir o pretenda engañarlo. Tercer punto, durante el camino inténtese el acuerdo. ¿Qué tienen que hacer las partes durante el camino al foro? Pues bien, recordemos que tienen que ir con más gente, testigos que vean la situación. Y durante ese trayecto se va a intentar que el demandante y el demandado resuelvan sus problemas sin llegar al foro, o lo que es lo mismo en la actualidad, a juicio. Cuarto punto. Si la vejez o la enfermedad es impedimento, llévese una caballería, pero no facilite un carruaje abierto, cubierto ni una silla de manos. Esto es más que nada de no hace falta intimidad, simplemente lo básico para que llegue bien al foro. Quinto, antes del mediodía lleguen al foro. Esto es así debido a que al mediodía se da el momento procesal y ambos deben de estar presentes. Sexto y último punto de la tabla primera. Durante el camino pueden ir pensando a quién van a elegir como juez. Y simplemente es por consenso, se puede elegir a cualquier persona que crea que pueda ser justa. Pasemos a la tabla segunda. La enfermedad grave o cita con el extranjero es motivo de aplazamiento. Aquí nos toca hablar del usucapio. ¿Qué es el usucapio? En grandes rasgos, es cuando mi derecho sobre algo prescribe porque una persona lo ha tenido durante un determinado tiempo, que suelen ser a lo mejor 10 años, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo le dejo un libro a un extranjero? Pues que mi derecho con alguien del extranjero nunca prescribe. Yo dejé el libro y 25 años más tarde se lo puedo pedir y me lo tiene que dar. Sin embargo, esto no se aplica entre romanos. Si yo le dejo un libro a una persona que habita en Roma y pasan 10 años o el tiempo que fuese en el usucapio, que ya veremos más adelante en Roma, pues esa persona ya tiene derecho a quedarse ese libro. No se lo puedo exigir. Tercera tabla. Tiene 5 puntos. Empecemos. Primer punto. El demandante debe llevar al deudor a su casa durante aproximadamente 3 mercados. Lo mantiene para exponerlo durante esos 3 mercados, estando en situación de esclavo, pero manteniendo sus derechos jurídicos. Segundo, el acreedor puede tenerlo en su casa atado con cadenas de no más de 12 libras. Tercero, quiere que viva de lo suyo, si no, el acreedor debe alimentarlo al menos con 1 libra de harina al día. Cuarto, puede sacarlo 3 mercados con solicitud de ruidex. Quinto, al tercer mercado hágase partes si se acordase de más, partes de menos sea sin perjuicio. Resumen, no te paga. Bien, ¿qué haces? Te lo llevas a tu casa. En tu casa tienes que proporcionarle alimentos si él se niega a alimentarse, cosa que puede hacer, pues no es un esclavo. Durante los 30 días los vas a llevar al mercado. Alguien puede pagar su deuda de forma altruista, aunque lo normal es que la pague la familia. Si durante esos 30 días no has conseguido que te den tu dinero, lo que vas a hacer es cobrarte de los bienes del deudor. Si tienes que vender algo o vas a coger algo, tienes que coger lo que te corresponde. Y se entiende que si has cogido de más, ha sido sin perjuicio. Pasemos a hablar acerca de otras normas del Código de Quien Viral.
La legitimidad de los póstumos están establecidas en 14 meses. Eso quiere decir que si tu esposo ha muerto hasta 14 meses después tú sales embarazada, puedes alegar que es hijo de tu esposo muerto. Después, los padres tienen la custodia de los hijos nacidos en matrimonio. Si al morir el padre la mujer está embarazada, los bienes pasan directamente al hijo. El padre que entre comillas vende 3 veces a su hijo, sea este libre del padre. Es decir, si tu padre te ha explotado 3 veces a cambio de dinero, tienes derecho a abandonar su patria potestad. El que agrede a otro gravemente, tenga lugar la ley de talión. Esto quiere decir ojo por ojo, diente por diente. Sin embargo, si te atacan con un palo y te rompen un hueso, puedes optar por el ejercicio de la ley de talión o por una compensación monetaria de 500 haces, si eres libre, y si eres un esclavo, 300 haces. El que sorprenda a un ladrón por la noche en su propiedad y le da muerte, es una muerte exenta de delito. Sin embargo, si el ladrón entra de día, debes solicitar ayuda a gritos. No se acepta matar a nadie. Hay libertad de asociación siempre que no haga nada contra el orden público. Prohibición de enterrar a los difuntos con joyas de oro. Solo se aceptan los dientes de oro. Y la última, la limitación de los gastos funerarios. Las funerarias deben estar lejos de los inmuebles y los soldados romanos pueden ser enterrados en suelo. Ahora continuemos con la costumbre. Según Ulpiano, las costumbres son los tácitos acuerdos del pueblo, inveterados por el largo uso. En la evolución histórica de la costumbre pueden distinguirse 2 aspectos, uno doctrinal y otro de aplicación o de vigencia. En la época antigua es innegable la existencia de leyes escritas, pero siguen teniendo valor capital las costumbres. En la época preclásica también tienen relevancia las costumbres en la generación de las normas jurídicas, pero ya no son solo usos de Roma, sino también las prácticas de otros pueblos que debían contribuir también al jus gentium. En la época clásica, las costumbres siguen alimentando las fuentes del derecho, pero salvo en la provincia, no tenían poder para derogar leyes. En la época posclásica se registra un doble fenómeno. Las decisiones imperiales van reduciendo la costumbre, a la vez que las costumbres provinciales a veces luchan y triunfan contra la legislación romana. La ley. ¿Qué es la ley? La ley es el fruto reflexivo de un órgano capaz de decisiones autoritarias. Según Papiano, la ley es el común precepto, acuerdo de los hombres prudentes, freno de los delitos que se cometen con malicia o ignorancia y convenio de la República. Romano, las leyes pueden clasificarse en leyes regatae, leyes datae, leyes dictae. Las leyes prohibitivas se clasificaban en leyes perfectae cuando determinaban la nulidad de los actos que contravenían. Leyes minusquam perfectae cuando se limitaban a establecer una pena al contraventor y leyes imperfectae cuando no negaban invalidez a los actos realizados en contra de sus disposiciones, ni fijaban sanción alguna, no dejaban de producir consecuencias jurídicas. Y por último veremos las leyes comiciales y los plebiscitos. ¿Qué eran los comicios? Los comicios eran asambleas del pueblo romano, en cuya organización cabe distinguir 3 modalidades. Primero, comicios curiados. La unidad de voto era la curia, agrupación de gentes. Segundo, comicios centuriados, en los que la organización era de tipo militar.
Y tercero, comicios por tribus, en los que la unidad de voto era la tribu, entendida como circunscripción del territorio de Roma. Tanto los comicios centuriados como los comicios por tribus fueron órganos legislativos, aparte de tener otras funciones de carácter judicial y electoral. Los comicios curiados se reunieron siempre para ceremonias religiosas o para determinados actos de interés para la vida familiar y gentilicia, como la adrogación o el testamento. Aunque carecían de capacidad de desarrollo, es dudoso si los plebeyos fueron admitidos alguna vez a esta clase de comicios. ¿Y qué son los plebiscitos? Los plebiscitos eran las decisiones tomadas por asamblea de plebeyos. Originariamente, los plebiscitos solo obligaban a los plebeyos, pero después obligaban a todos los ciudadanos por igual y casi a todos los preceptos legales de fines de la República. Hasta aquí la clase del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado.